Que hay mi gente, sean todos bienvenidos el día de hoy a mi canal de YouTube, donde el día de hoy estaremos viendo Suiza, el país más seguro del mundo. ¿Será así? Porque es el país más seguro ante una tercera guerra mundial. Bueno, todo y mucho más lo veremos acá. Conocido por sus espectaculares paisajes naturales, los Alpes, los lagos rodeados por densos bosques de pinos y la región de los valles con sus pueblos de aspecto medieval, lo convierten en un país que parece salido de una tarjeta postal. Es reconocido, además, por su tradición como fabricante de relojes, por su producción de chocolate y por sus más de 400 variedades de quesos. Ok, empezando nos damos de cuenta que prácticamente tienen 400 variedades de queso. Es muy extenso para ese país. Yo no tenía conocimiento referente a eso, no sé ustedes. Algunas de sus ciudades, como Zúrich y Ginebra, aparecen todos los años en las listas de las ciudades con mejor calidad de vida. Famosa también es la neutralidad suiza, que la ha mantenido al margen de cualquier guerra en los últimos 2 siglos. Sin embargo, esa neutralidad no quiere decir que Suiza no esté preparada militarmente ante una posible invasión. Aprovechando su compleja geografía, Suiza desarrolló un sistema de defensa y protección ciudadana como ningún otro país. Cuenta con miles de refugios públicos y privados, capaces de ofrecer seguridad a toda la población en caso de un ataque. Entre sus verdes colinas y villas rurales, también se encuentran escondidos cientos de búnkeres militares. No, pues imagínate tú entre todas esas montañas. Tendría que tener algo oculto. No solamente me imagino que instalaciones y búnkeres militares, también me imagino que búnkeres de personas, o sea, para esconderse ante una posible amenaza de ese país. Camuflados como rocas enormes o casas de campo, en estos búnkeres el ejército suizo dispone de armamento pesado apuntando hacia las fronteras, listo para defender a la nación ante cualquier potencia que pretenda invadir el territorio. O sea, prácticamente ellos todas sus punterías las tienen en la zona fronteriza, que es por donde prácticamente entrarían las invasiones. Interesante. En este video te contaremos sobre la estrategia de defensa de Suiza y sus increíbles métodos de preparación para garantizar la seguridad de este país europeo. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Suiza es un país de 8.5 millones de habitantes, ubicado en el corazón de Europa. Está dividido en Bueno, 8.5 millones de habitantes. No es tampoco tan grande que digamos, o sea, en lo que es población. 26 cantones, considerados prácticamente estados dentro del Estado Nacional, ya que cuenta con una gran autonomía administrativa y política. Oficialmente se hablan 4 idiomas: alemán, francés, italiano y romanche. El alemán Oye, súper, porque para que en un país como Suiza hablen 4 idiomas, normalmente la mayoría de los países manejan en su idioma normal y el inglés que es el universal. Pero, porque por lo menos en el país donde yo soy es parecido. Pero digamos aquí en Suiza ya hablar de entrada 4 idiomas es una gran ventaja ante el mundo. Sabes las probabilidades y las posibilidades ante empleos que te abre a nivel nacional e internacional. Es extenso. es el idioma más hablado, lo usa el 72.5% de la población. Le siguen el francés y el italiano, usados por el 20.5% y cerca del 10% de la población, respectivamente. El idioma predominante de cada región usualmente es determinado por su ubicación. Al norte y este, Suiza colinda con Alemania y el Principado de Liechtenstein, al oeste con Francia y al sur con Italia. La Confederación Suiza no tiene oficialmente una capital, porque esa figura no está contemplada en sus leyes, pero Berna es la capital de facto, ya que allí se encuentran las principales sedes del gobierno federal. Zúrich y Ginebra son las ciudades más pobladas, y en ellas se concentra el poder Ginebra como una marca de bebida, ¿no? financiero y empresarial. Suiza no se encuentra en el ranking de las 10 economías más poderosas del planeta. Sin embargo, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Marico, ya. Esto es Rolex, es decir, manejan buenas marcas. Un Richard Mille, imagínate. es el segundo país más rico del mundo por productos Por favor, mi gente.
Segundo país más rico del mundo. ¿Cómo quieres que no tenga la economía así, chico? Imagínate tú, no, vamos para la tienda de roles ahí, sí, normal, natural. Claro, te lo estoy diciendo en tema de gente de dinero, no te lo estoy diciendo en tema de como personas clase media o baja como nosotros. Bueno, está alta, media, baja, baja de baja y más abajo de la baja, estoy más o menos yo por ahí. Interno Bruto per cápita. ¿Qué significa esto? El PIB per cápita estima la relación entre el nivel de renta de un país con los ingresos y el nivel de vida de la población. Suiza cuenta con una renta per cápita de alrededor de $81.000. El salario mínimo en 2021 era de 87.401 euros anuales, alrededor de 7.200 euros mensuales. Suiza es sede de varias organizaciones. Oye, súper buenísimo, estamos hablando que 7.000 euros, o sea, ni en España no ganan esa cantidad al mes. Organizaciones internacionales. La Cruz Roja nació en Ginebra, donde tiene su sede principal. De igual manera, la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de la Salud tienen sus oficinas centrales en Ginebra. Las oficinas centrales de la FIFA se encuentran en Zúrich, mientras que el Comité Olímpico Internacional se ubica en Lausana y la UEFA tiene su sede en Nyon, en la frontera con Francia. Suiza es reconocida también por sus impresionantes paisajes naturales. El país se divide en 3 regiones. Los Alpes en el sur ocupan el 60% del territorio nacional. Es uno de los lugares más visitados de Suiza. En toda esta región se pueden encontrar estaciones invernales para la práctica de esquí. Le siguen la meseta central, donde se ubican las ciudades más pobladas, industrializadas y urbanizadas. Finalmente, en la región norte se encuentran las montañas de Jura, que dividen a Suiza de Alemania. Esta composición geográfica. No sé ustedes, pero a mí me encanta ese paisaje. O sea, ¿sabes lo fino que debe ser levantarte temprano y mirar todo ese paisaje? No sé, yo siento que te hace como que pensar en tantas cosas en ese momento. Es como un momento íntimo tuyo con el paisaje. No sé, se sentiría demasiado fino. Ha sido determinante para el devenir histórico de Suiza. El gobierno nacional lo encabeza el Consejo Federal, integrado por 7 miembros elegidos por la Asamblea Federal para un periodo de 4 años. El presidente de la Confederación es elegido anualmente entre los integrantes del Consejo Federal. Su poder, sin embargo, es muy limitado. Su voz y voto vale igual que el de los otros 6 miembros del Consejo. Solo es presidente para encabezar las reuniones y también ejerce como representante de Suiza en el... Importante, una igualdad, porque como ellos lo dicen, simplemente es alguien que, como que bueno, sabes que esta persona es la que vive al frente, pero ni nos manda, ni es el jefe, ni nada, sino simplemente es la persona que nos va a representar. A la hora de votar, a la hora de todo, no hay preferitismo, no hay favoritismo, es todos por igual. Extranjero. Junto a Reino Unido, Islandia y Noruega, Suiza es uno de los países europeos que no pertenece a la Unión Europea. Las razones son varias, aunque ninguna reconocida de manera oficial por las Qué ilógico, está en el continente europeo, pero no pertenece. Autoridades. Suiza sí desea una mayor cooperación económica entre los países europeos, señalan expertos, pero no está dispuesta a padecer una mayor integración en los aspectos políticos. El rival común de la Unión Europea, Rusia, no representa una amenaza territorial para Suiza. La promesa de mayor estabilidad política tampoco representa un atractivo adicional, pues Suiza ya tiene uno de los sistemas políticos más estables de Europa. Su constitución es de las más antiguas y avanzadas. Si se adhiere a la Unión Europea, sería un contribuyente que aportaría más de lo que pudiera recibir. La tradición de la democracia directa en Suiza está muy arraigada en el inconsciente colectivo. La ciudadanía teme que una integración política con otros países permita que desde el extranjero se pueda limitar la voz política de los ciudadanos suizos y se anulen decisiones populares que contravengan las decisiones de la Unión Europea. Temen perder su soberanía legislativa. La histórica neutralidad suiza es también un factor de la decisión de permanecer al margen. La marca de neutralidad conviene para promover a Ginebra como ciudad anfitriona para distintos eventos europeos. El último conflicto bélico en el que Suiza se involucró fue contra Francia en 1815. Desde entonces, Suiza ha sobrevivido y salido adelante como país neutral, incluso cuando Europa cayó de rodillas ante el fascismo. Para entender cómo Suiza ha resistido 2 guerras mundiales,
y una guerra fría, es necesario remontarse a la Revolución Francesa. La neutralidad suiza. Después del triunfo de la Revolución Francesa, en 1798, Suiza fue anexada al gobierno de la Primera República Francesa, que de manera eufemística la llamó República Hermana. En realidad la veían como un estado satélite, con un nuevo régimen, una nueva constitución y hasta un nuevo nombre. Los revolucionarios franceses la llamaron República Helvética. De inmediato, abolieron la soberanía de los cantones, centralizaron el poder e impusieron sus ideas. Pero la ocupación francesa encontró una férrea resistencia popular y se produjeron varios levantamientos que fueron sofocados sin problemas. La inconformidad creció cuando los hombres suizos fueron reclutados forzosamente para luchar en las guerras del invasor. Un primer paso hacia la conciliación sucedió en 1803, con el Acta de Mediación proclamada por Napoleón Bonaparte, en un intento de restaurar la paz. Sin embargo, pese a que se reconoció el federalismo y se crearon otros 6 cantones, Suiza seguía siendo un estado vasallo de Francia. Fue en el Congreso de Viena de 1815, tras la derrota de Napoleón en la batalla de Waterloo y su exilio a Santa Helena, cuando Suiza recuperó su independencia. Los demás países que firmaron el pacto se O sea, es importante ver esto en el tema de la historia. Prácticamente Suiza antes era el lacayo, por decirlo así, de Francia. Una vez que cayó Napoleón, se volvió a independizar. Pero, ¿sabes? Es muy importante saber esto. Prácticamente este ha sido un país que se ha mantenido totalmente neutral, como lo dicen ahí. O sea, ¿sabes qué es pasar 2 guerras mundiales y ni siquiera haberte afectado? Y eso que están literal cerca. Súper, súper. prometieron a respetar la neutralidad suiza y se le entregó Ginebra y el cantón de Valois. La neutralidad no fue abandonada desde entonces. En el siglo XX, durante las 2 guerras mundiales, Suiza se mantuvo al margen de los enfrentamientos, no suspendió sus vínculos con los países en conflicto, ni dejó de recibir inmigrantes que huyeron de la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, Suiza no fue invadida por el ejército nazi ni otras potencias del eje. Aunque sí existieron planes para la invasión, por alguna razón que los historiadores no acaban de comprender, Hitler nunca lo autorizó. Sobre la mesa estuvo el plan de la Operación Tannenbaum, que comenzó a formularse después de la rendición de Francia ante las tropas nazis. El 6 de septiembre de 1940, apenas 43 días después de la ocupación de Francia, Hitler recibió el plan, pero nunca dio luz verde y el proyecto se pospuso. Los historiadores barajan varias teorías. Una de las más aceptadas señala que la rápida caída de Francia salvó a la pequeña Suiza de ser invadida. Si Francia no se hubiera rendido tan pronto, argumentan, el plan de Hitler para avanzar hacia el oeste hubiera sido invadir primero Suiza y luego cruzar la frontera francesa por el sur. La neutralidad de Suiza también pudo contribuir. No era una muy buena opción desgastar al ejército alemán en una guerra de guerrillas en los Alpes o en la cadena montañosa de Jura. Apenas cayó Francia, el siguiente gran objetivo del Führer fue Gran Bretaña. Posteriormente, concentraría sus fuerzas en el este, hacia la Unión Soviética. Una vez más Suiza se salvó de la invasión. Durante la guerra, Suiza recibió alrededor de 300.000 refugiados, soldados extranjeros y civiles, incluyendo unos 27.000 judíos, que ingresaron por la frontera con Francia. Otros historiadores argumentan que Suiza se benefició de su neutralidad al comprar grandes cantidades de oro a las potencias del eje y a los aliados. Cambiaba el oro por francos suizos que, junto con el dólar, eran la única moneda convertible libre en aquellos días. El comercio del oro con los banqueros suizos benefició sobre todo a la Alemania nazi. Algunos informes señalan que Suiza adquirió hasta el 80% de todo el oro con el que Alemania comerció durante la guerra. La cifra estimada de estas O sea, prácticamente Suiza sacó máximo provecho de esa guerra. O sea, es increíble ver como un ejemplo Hitler, a pesar de que tenía el plan y todo lo que iba a hacer. También aparte de que dicen que porque se rindió rápido Francia, yo siento que también que fue como el tratado que firmaron de mantenerse neutrales. Como que, ¿para qué vamos a perder tiempo, batalla, dinero, soldados en invadir un país como Suiza? Si a la final no va a ser algo beneficioso. Es lo que yo pienso. Pero Suiza, en cambio, imagínate, el 80% de dinero consiguió a través de esas guerras. transacciones rondan los 1.700 millones de francos suizos.
El oro nazi procedía de las reservas saqueadas de los países invadidos: Austria, Bélgica, Noruega, Holanda. Oro de los gobiernos y de particulares, incluyendo de víctimas enviadas a los campos de concentración. Qué feo, ¿no? O sea, prácticamente los alemanes se metían a una casa, conseguían oro de las personas que con tanto sacrificio se los llevaban por un campo de concentración, saqueaban la casa, el oro. Y así era, pues, no había respeto de los alemanes hacia las personas. ¿Sabes cuántas miles de personas murieron en esos campos de concentración? Fue una locura total. Los suizos fueron los principales banqueros y agentes de bolsa de los nazis, manejando grandes sumas de oro y de divisas fuertes. Pero oye, prácticamente ese dinero era sucio y a Suiza no le importaba. O sea, en pocas palabras es como si estuviera lavando dinero. Afirmó Stuart Eisenstadt, embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, quien ha sido un fuerte crítico de la neutralidad suiza. El Reducto Nacional, el plan para defender a Suiza de una invasión. Un nombre es clave para entender el plan de defensa de Suiza ante una posible invasión nazi. Se trata de Henry Gissen, el comandante en jefe del ejército de Suiza, encargado de preparar el plan. Con apenas 430.000 soldados disponibles y un equipo militar muy por debajo del ejército nazi, el plan de Gissen se enfocó en reforzar la vigilancia de las fronteras. Su plan era una ampliación del Reducto Nacional suizo, una estrategia de defensa desarrollada por el gobierno de la Confederación desde finales del siglo XIX. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, Gissen fue convocado, elevado a la categoría de general, y se le otorgaron todas las facilidades para la defensa del reducto. Suiza había desarrollado un sistema de fortificaciones en la parte central de las montañas de los Alpes y en las fronteras con Alemania. De esta manera se controlaban los accesos por los principales pasos de montaña, túneles, ferroviarios y carreteras. El objetivo era impedir o retrasar el paso fronterizo del ejército alemán y mantener a salvo la meseta central, donde se encuentran las principales ciudades. Para 1940, Suiza estaba rodeado por las fuerzas del Eje, mientras que en el sur Mussolini soñaba con un nuevo imperio romano y preparaba un ataque a Grecia. En el este, Austria ya había sido anexada a Alemania. En el oeste, Francia era ocupada por los nazis, y solo las infranqueables montañas eran una barrera natural que protegía a Suiza. El plan disuasorio orquestado por el general Gissen distribuyó cientos de miles de soldados en todas las fortificaciones fronterizas. Si Alemania optaba por invadir, se enfrentaría a una especie de guerra de guerrillas entre las montañas, y eso retrasaría el avance. Sin embargo, los historiadores están de acuerdo en que todos estos factores favorecieron a Suiza para evitar la invasión. Su accidentada geografía montañosa y su calidad de país neutral eran las principales, pero también operaron a favor sus relaciones económicas con los países del Eje y las sucesivas derrotas del nazismo. Esto último obligó a Hitler a concentrar sus ataques en otras partes y evadió el pequeño país entre montañas. Refugios antibombas y búnkeres militares por todos lados. La incertidumbre por la posibilidad de una invasión obligó al gobierno suizo a cuidar en serio la defensa del territorio. La defensa entre bandos capitalistas y comunistas, que siguió a la guerra, con Estados Unidos y la Unión Soviética a la cabeza, provocó una creciente tensión global que amenazaba con una tercera guerra mundial. Tras la experiencia de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, se esperaba que esa nueva guerra sería nuclear, con ciudades devastadas. La radiación, el cambio climático, el largo invierno nuclear descrito por el premio Nobel Paul J. Crutzen, arrasarían con la especie humana. Los supervivientes serían aquellos refugiados en búnkeres subterráneos, con paredes de hormigón, a prueba de bombas nucleares. Durante la Guerra Fría, Europa vivió una euforia por la construcción de refugios antibombas. Los gobiernos de varios países repartían folletos a la población, con información sobre qué hacer y cómo sobrevivir en caso de una guerra nuclear. Suiza se volvió un... O sea, prácticamente Suiza al enterarse de la guerra que hubo allá en aquel sitio, o sea, de una vez comenzó con lo de la radiación, todo eso. Pero, ¿sabes? Fue muy inteligente porque prácticamente a sus habitantes les estaba enseñando. O sea, era obligatorio enseñarle a los niños, como se ven en los folletos, que tenían que aprender sí o sí qué debe hacerse en caso de una guerra nuclear. Un caso radical en la construcción de refugios subterráneos. En 1963, se aprobó una ley federal que establecía que cada ciudadano suizo debía contar con un lugar en un refugio privado o público.
Este refugio debía ofrecer protección contra bombas atómicas, químicas o bacteriológicas. La ley obligaba a los propietarios de inmuebles o a las empresas constructoras de bloques de departamentos a construir y equipar refugios subterráneos, O sea, no era negociable, era obligado, sí o sí tenían que hacerlo. los cuales debían tener filtros de aire y agua, esclusas de descontaminación, reservas de combustible y alimentos, instalaciones sanitarias y dormitorios. A partir de entonces, todas las edificaciones cuentan con refugios antiaéreos, según lo indican los artículos 45 y 46 de la ley. O sea, en dado caso, si se prende una tercera guerra mundial y hay radiación por todas partes, el país menos afectado es Suiza porque literal está preparado desde hace tiempo. Ley Federal Suiza de Protección Civil. El gobierno, por su parte, construyó refugios públicos en los túneles carreteros y ferroviarios para que ningún ciudadano quedara fuera de la protección. La neutralidad no es garantía contra la radioactividad, señalaba un eslogan de la época. Uno de los refugios públicos fue el mayor proyecto de defensa civil en el mundo, el Búnker de Lucerna, construido en el año 1976, con capacidad para recibir hasta 20.000 refugiados. El búnker es un enorme edificio subterráneo de 7 niveles. Cuenta con hospital, dormitorios, centro de operaciones, cocina, lavandería y hasta su propia cárcel para refugiados infractores. Oye, mira, súper bueno. O sea, en dado caso, cometiste un delito y bueno, dentro del búnker vas a estar preso, ya no te salvas. O sea, tienes dos opciones, o caes preso aquí adentro o te sacamos para afuera y te mueres para la verga. En 1986, tras el accidente de la planta nuclear de Chernóbil, se realizó un simulacro. Ahora sabemos que un refugio subterráneo no sería de gran ayuda contra la radiación, ya que esta perdura durante mucho tiempo y las provisiones en los búnkeres alcanzaban para unas cuantas semanas. Tras la desintegración de la Unión Soviética, la Guerra Fría llegó a su fin y con ello la fiebre de los refugios antibombas. Para 2006, Suiza contaba con 300.000 albergues subterráneos en casas, bloques de apartamentos e instituciones. Además, se tiene registro de otros 5.000 albergues públicos. Todos estos espacios tienen capacidad para ofrecer protección a 8.6 millones de personas, más del 100% de la población. Suiza es el país más preparado ante una posible guerra. ¿Qué te dije yo? Otros países europeos que conservan sus refugios con Suecia y Finlandia, pero sus coberturas no alcanzan el 80% de la población. En Austria, los refugios existentes darían cobertura al 30% de los habitantes, mientras que en Alemania, solo el 3% de la población tiene acceso a un refugio subterráneo. Imagínate, o sea, Suiza 300.000 refugios. Austria solo el 30% del 100%, es decir, 70% mueren. Y pues en Alemania el 97% tiene que morir porque solamente el 3% tiene acceso. Fuera de Europa, algunos países que viven permanentemente bajo amenaza de ataques, como Corea del Sur o Israel, cuentan con su propia red de refugios antibombas. Pese a que el temor de una guerra nuclear ya no parece tan inminente, Suiza se resiste a dejar de construir refugios subterráneos. En 2015, el parlamentario Pierre Kohler presentó una iniciativa para eliminar la obligación de construir refugios. Señaló que estas construcciones son reliquias del pasado, que solo elevan el precio de las viviendas. El gobierno analizó la propuesta y llegó a la conclusión de que los refugios siguen siendo necesarios. No solo para eventuales guerras, también ante posibles ataques terroristas, accidentes químicos o desastres naturales. Esperamos que este video te haya sido útil. Y bueno, chicos, eso es porque Suiza es el país más seguro ante una tercera guerra mundial. Espero que les haya gustado. Si llegaste hasta acá, no olvides suscribirte, darle a me gusta, darle a la campanita, que ella te estará avisando cuando yo suba otro video. Eso es todo, chicos, y nos vemos en el próximo video. Hoy viajamos lejos, pero el mapa sigue abierto. ¿Hasta dónde llegaremos? Acompáñame en los próximos episodios.